Bueno, continuando con nuestro libro de La sombra del ángel, de Catherine S. Blair. Vamos a iniciar el capítulo 2, 1901. En el salón de clases provisional, parado con las piernas abiertas y los brazos cruzados, Antonio tenía la vista fija en sus estudiantes, a la manera de un gigante que se enfrentara a una multitud. La arquitectura se basa en órdenes específicos. ¿Comprenden ustedes ese concepto? Se produjo un silencio incómodo. En el fondo de la clase, atestada, ocupada en gran parte por viejos archivos, alguien tosió. Esperando una respuesta, Antonio contemplaba a sus estudiantes. Constreñido y fuera de su elemento en aquel vetusto salón mohoso, presentía que los estudiantes compartían su mal humor. Su irritación no se debía únicamente al insatisfactorio salón provisional donde ya llevaba más de un año. También le provocaban enojo y frustración los torpes intentos por reparar San Carlos, la vieja Academia de Arte y Arquitectura. Las mesas de madera estaban pandeadas. No se contaba con el alumbrado y el polvo de 140 años de educación superior se elevaba, se agitaba y caía de nuevo al ritmo de la conferencia de cada día. Impaciente se mesó la barba y enfocó la mirada en un rostro moreno e inexpresivo de la primera fila. Hay cosas que deben ustedes meterse en la cabeza, anunció, inclinándose mucho sobre la mesita del podio. Antonio avanzó la quijada. El dórico no es solo un estilo, es uno de los órdenes mismos de la arquitectura. Y apuntando con un trozo de gis al rostro moreno y desconcertado, agregó: grábatelo, grábatelo. El estudiante asintió con la cabeza y se enderezó en su asiento. Ciertamente, Antonio dominaba la atención de sus estudiantes, pero además les inspiraba respeto. Les gustaba aquel maestro que creía en la disciplina, el trabajo aplicado y el profesionalismo. Pronto había reconocido las arrugas bien definidas del humorismo en su afable expresión, como también habían descubierto que en su carácter se destacaba la rectitud y la generosidad. Por lo general, se podía contar con él para echar la mano al bolsillo si algún estudiante en apuros necesitaba ayuda. Como arquitecto, el maestro gozaba de la admiración de todos. Los techos de sus mansardas, sus cornisas ornamentadas, sus balaustradas y sus majestuosos pórticos agraciaban los edificios de aquella ciudad en pleno desarrollo. Los estudiantes solían permanecer en sus asientos después de clases, copiando algún elegante detalle morisco o un frontón clásico trazado con mano maestra en el pizarrón. El orgullo de su trabajo y el orgullo por México, al que consideraba como un niño que estuviera aprendiendo a leer,
proporcionaba a Antonio una bonita satisfacción. Gozaba enseñando. Haciendo rodar el gis entre sus dedos, Antonio miró hacia las abarrotadas mesas. Quiero que todos ustedes diseñen los órdenes básicos de la arquitectura y sus entablamentos. Les doy hasta el final de la clase. Si tan solo fuera posible inyectar educación y cultura como se inyecta un suero, partió el gis en dos y se inclinó sobre el atril. ¿Has comprendido la tarea?, preguntó al joven de la primera fila. El estudiante meneó la cabeza sin vacilar, cruzando la mirada con aquellos ojos que, a pesar de sus esfuerzos, nunca conseguían mostrarse severos. Con un suspiro que se oyó en todo el aula, Antonio se volvió hacia el pizarrón y escribió con mayúsculas regulares: dórico, jónico, corintio. Entonces, con mucho cuidado, para no pisar alguna de las tablillas flojas del entarimado, fue hasta el escritorio y se sentó. Una nubecilla de polvo fino cayó sobre los papeles. Echándose hacia atrás en la silla de encino, alzó la mirada hacia el techo, cuya ornamentación italiana se veía deslucida por el yeso suelto y las manchas de agua. Irritado, se sacudió la solapa. El deterioro del edificio repercutía en la disciplina y el esfuerzo académico. El nuevo director no tenía la menor idea de lo que significaba administrar. Era un político. Las quejas de estudiantes y maestros se ignoraban o se recibían con indiferencia. En vez de hacerle caravanas al ministro de Educación, el director debería estar presionándolo para que apuntalara el edificio y modernizara el currículo en aquel débil intento por imitar les Beaux Arts, la tan amada alma mater de Antonio. México tenía 25 años de atraso respecto de Francia, en todo. Distraído, vació en la papelera el montoncito de yeso. Los estudiantes se aplicaban en silencio. Año tras año, Antonio venía dedicando 2 mañanas por semana a la enseñanza, con la que sacrificaba un tiempo valioso, pero que en ocasiones producía un profesional competente. Hoy dominaba apenas su impaciencia. Tenía trabajo urgente que terminar en el atareado estudio de su casa. Las campanadas de la catedral en el Zócalo, a pocas cuadras de distancia, comenzaron a tañer el ángelus de mediodía. Pronto se unieron a su canto las campanadas discordantes de otras iglesias y finalmente el profundo retumbar de las campanas de la Merced. La clase, anunció, golpeando el escritorio con una mazo, ha terminado. Toscos diseños se amontonaron sobre su escritorio a medida que los estudiantes se empujaban unos a otros en un tumulto habitual para vaciar las mesas de trabajo y llegar a la puerta. Gracias a Dios, ya solo le faltaba una clase más. Antonio consultó su agenda. El Congreso Panamericano se inauguraría dentro de una semana y su trabajo en el Palacio estaba atrasado. Tantos días de santos, vacaciones nacionales, fiestas y tanto lunes, el día del ausentismo nacional,
Era un milagro que se lograra terminar algo. Levantó sus 110 kilogramos de peso de la silla, crujiente, y se acercó a la ventana abierta. El aire era seco y cálido. Dominando la calle, las torres de la catedral alzaban sus sólidas siluetas contra un transparente cielo azul. Hacia el sureste, la cúpula de la Merced, centro del rebosante mercado de verduras y artesanías, surgía entre una multitud de techos planos y bajos. Desde aquel ventajoso punto podía ver el rincón del Zócalo, la plaza principal de la ciudad, donde el viejo Palacio de Cortés, convertido en Palacio Nacional, se erguía en ángulo recto y era gobernado por la mano firme del presidente Porfirio Díaz desde hacía 23 años. Hoy, Antonio estaba enfadado con el gobierno. El ministro de Educación había rechazado su solicitud personal en favor de un presupuesto mayor para la academia. Hacienda estaba derramando el contenido de sus arcas en la construcción. No es que Antonio estuviera en contra, pero debería hacerse un reparto más equitativo. Díaz estaba decidido a completar puntualmente para la celebración en 1910 del centenario de la independencia la transformación de una deteriorada municipalidad colonial española en una capital de estilo europeo. Arquitectos extranjeros, llegados de Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos, rivalizaban para conseguir las jugosas comisiones que el Departamento de Obras Públicas seguía concediendo. Había extranjeros en todas partes. Antonio sintió una punzada de resentimiento. Se sabía que el viejo dictador no tenía mucha confianza en la capacidad de los mexicanos. ¿Qué podían esperar sus estudiantes si el país estaba gobernado por ancianos y extranjeros? Se oyó el estrépito descompasado de las últimas campanadas que acabó por apagarse, mientras Antonio comenzaba a reflexionar sobre el único encargo que le interesaba entre todos los que ofrecía el gobierno, el tan llevado y traído monumento a la independencia, proyecto esbozado desde que triunfó aquella gesta heroica. Al ocupar Díaz el cargo, se aprobó un proyecto, se modificó y finalmente se dio carpetazo a los planos, pero ahora había vuelto a la actualidad con el nombramiento de una comisión encargada de asignar el proyecto. Por fin, habían escogido el lugar donde habría de ubicarse, pero este seguía siendo un secreto, bien guardado en obras públicas. Miró su reloj. 10 minutos más. Antonio fijó distraídamente la mirada en una pareja rubia que se había detenido para hacerle una pregunta al guardia que cuidaba la puerta del Museo Nacional, calle arriba. Entonces se sobresaltó al ver, doblando la esquina junto al palacio, su propio carruaje con el caballo tirado rápidamente de él por la calle de Moneda rumbo a la academia. ¡Qué demonios! ¿Por qué entraría Feliciano por la puerta principal? Contuvo el aliento. Tal vez otra emergencia,
Antonieta ya correteada por todas partes, y como la semana pasada se había caído al intentar subirse a la reja, habían tenido que llamar al doctor Vázquez Gómez. Antonio se dirigió apresuradamente a la terraza que daba al patio interior de la escuela. Miró hacia abajo y vio que el Brougham Coupé se había detenido junto a una estatua de Venus, a la sombra de un arco. Jadeando, se abrió paso entre la multitud estudiantil y bajó por la amplia escalinata para llegar al patio en el momento en que Feliciano saltaba del pescante para saludarlo. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Antonio fatigado. Feliciano, en posición de firmes y sosteniendo respetuosamente el sombrero contra el pecho, explicó: me han enviado a toda prisa para entregarle personalmente este mensaje. Don Alberto dijo que era urgente. Antonio tomó el sobre de bordes dorados que llevaba el sello de la oficina del presidente, aliviado pero irritado. Te he prohibido estacionarte aquí. Sienta un mal precedente. Rompió el sello de lacre y leyó el breve texto firmado por el secretario de Obras Públicas. Maldición. Había guardado al secretario que la obra estaría concluida a tiempo. Lo convocaban urgentemente y luego lo tendrían esperando una hora en la antesala. ¿Y por qué no envió el secretario el mensaje desde la esquina hasta la academia? ¿Habría olvidado que seguía dando clases? ¿Habría alguien más para sustituirlo? Deberías haberte estacionado en la calle. Puedo caminar hasta Palacio. Don Alberto dijo que era urgente, repitió estoicamente Feliciano. Como cochero de la clase privilegiada, no dejaba pasar la menor oportunidad de hacer alarde de su posición. Está bien, llévame. No hay por qué desenjaezar al caballo. Tendré que cancelar mi clase. Al salir, Antonio cerró la puerta de la oficina del director y tropezó con Santiago Rebull, viejo y exuberante catalán, que era un excelente maestro de arte. Antonio, lo andaba buscando. Quiero que hable con Diego Rivera. Ese muchacho permite que el temperamento pase por encima del talento y han vuelto a suspenderlo. ¿Y qué ha hecho esta vez? Ha insultado a ese joven cura que da clases de escultura. Lo ha tratado de estúpido y acusado de barbarie, porque todavía los obliga a seguir copiando los mismos moldes de yeso. Deberían tener modelos, no moldes de yeso. Veré qué puedo hacer. Si fuera asunto de elecciones, yo votaría por usted para director, Antonio. Pondría orden en esta institución. Y, meneando la cabeza, el viejo Rebull se alejó por el corredor. El Brougham Coupé dio vuelta en la esquina del Palacio y se introdujo en el enredado tránsito del Zócalo. Feliciano esquivó hábilmente un tranvía arrastrado por mulas y un carro de entregas que se disputaban el derecho de paso. Había compradores cruzando la calle sin mirar y damas que subían o bajaban de los coches a su antojo, entorpeciendo la circulación.
Con una destreza que era fruto de la experiencia, el cochero guió el caballo alrededor de la plaza, más allá de los arcos invadidos por tianguis. Al doblar la última esquina de la plaza, Feliciano detuvo con un latigazo al nervioso caballo justo frente a la puerta del palacio. ¿Entraremos, señor? No. Espérame junto al mercado de las flores. Feliciano bajó de un salto y abrió la puerta a su patrón, mirando con altivez a los guardias mientras interrumpía el tránsito. Una hora después, Antonio salió del palacio, saludó rápidamente a los guardias y echó a andar por la calle con paso ligero. En la esquina se tocó el sombrero al pasar junto al atosigado policía. Cruzó hasta la banqueta de la catedral, entró en el atrio y se detuvo junto a una joven india que, sentada en el piso, ofrecía montocitos de nueces, ajos, semillas de calabaza y chabacanos. Un par de piernas flacas salían de su rebozo y 3 chiquillos medio desnudos se apretujaban contra ella con expresión desolada. Antonio lanzó un peso de plata al regazo de la mujer y sonrió encantado al verla echarle una mirada llena de asombro y santiguarse. Cuidando dónde ponen los pies, se abrió paso a través de la habitual multitud de fieles y marchantes que ocupaban el atrio. Botines abotonados, tacones franceses, botas militares, chancletas, polainas, huaraches, indios y pies descalzos pasaban por el umbral de aquel desfile cristiano tan típicamente mexicano. El aroma embriagador de las gardenias lo envolvió mientras pasaba entre los puestos de flores del mercado, donde dedos esbeltos trenzaban las delicadas coronas formando arreglos mortuorios. Manecitas sucias se tendían hacia él. Vendedores de lotería lo importunaban y los mendigos se le acercaban tímidamente mientras él seguía avanzando hacia los puestos interiores. Era una ocasión que ameritaba flores. Los estantes desaparecían bajo aquella orgía de colores, cubetas de crisantemos amarillos, claveles rosas, rosas rojas, gladiolas púrpuras y agapantos azules. El estallido de colores bajo toldillos blancos y algodón se destacaba como pintado sobre el transparente cielo azul. 2 niños con brazadas de olorosas flores lo siguieron al trote hasta el carruaje. Antonio colocó su opulento ramo dentro del cupé y subió al pescante junto a Feliciano, práctica que Cristina y sus hermanas miraban con malos ojos, pero que le proporcionaba un perfecto punto de observación para contemplar la ciudad. Mira, van a dejarnos entrar en la fila. Adelántate. Parado sobre su cajón, un policía de guante blanco les hizo señas de que entraran por Plateros, la vía principal y más elegante de la ciudad. Los carruajes avanzaban a paso de tortuga en ambas direcciones, rozándose casi al pasar. ¡Rayos!
Hay una boda en la profesa. Antonio tenía prisa por llegar a casa. Anunciaría la buena noticia durante la comida. Un río de chisteras y de sombreros floridos bloqueaba la entrada de la iglesia, mientras espectadores curiosos estiraban el cuello para echar una mirada a la novia. Un robusto conocido salió de la tienda del sastre inglés a otro lado de la calle y se tocó el sombrero, sonriendo, mientras rebasaban los carruajes y desaparecía entre la gente que contemplaba los aparadores. Trata de sacarnos de este embotellamiento, dijo Antonio impaciente. Dobla en la esquina siguiente hacia Mesones. Es todavía peor, señor, declaró llanamente Feliciano. Ahora ya tienen 3 cuadras sin pavimento. Las monstruosas máquinas de obras públicas levantaban el viejo empedrado por todas partes, cortando a través de las angostas calles y callejas que convergían en el Zócalo. ¿Cuándo comenzarían a trabajar en el Paseo de la Reforma? La tentativa de Maximiliano de trazar un bulevar comparable a los Champs-Elíseos seguía siendo nada más que un sendero entre campos cubiertos de maleza. Había que plantar árboles, nivelar la larga avenida, pero ahora el lunes llevaría sus topógrafos. Sería la estructura más alta de la ciudad, una jugada maestra. Sí, lo era, y frunció los labios en una sonrisa interior. Milagrosamente, el tránsito comenzó a avanzar a paso firme. Por costumbre, Antonio miró el palacio de Iturbide, que tenía a la izquierda. El rótulo chillón de un hotel eclipsaba la regia piedra labrada de la entrada de aquel edificio del siglo XVII. Cada vez que pasaban por delante, se sentía personalmente ofendido por la odiosa marquesina, pero hoy apenas sí se molestó. A la mitad de la angosta y congestionada arteria, la calle se convertía en la de San Francisco. Más adelante, a su derecha, estaba el Jockey Club. Como de costumbre, había una hilera de señores sentados en sillas plegadizas delante de la entrada de su resplandeciente casa de azulejos, ostentando los colores de sus caballerizas y mirando el desfile de transeúntes. Antonio se tocó el ala del sombrero para saludar a sus consocios. «Vaya, Antonio», le gritó un gallardo observador, «ya veo que te han ascendido a lacayo». Antonio rió con buen humor, moviendo la mano. Feliciano impulsó al caballo, que inició entonces un trotecillo hacia Patoní, la amplia avenida que lindaba con el Parque de la Alameda. Ahora avanzaba rápidamente, al trote, por una calle bordeada de altos fresnos y laureles, jardines con flores y fuentes coloniales. El caballo empezó a detenerse cuando se acercaban al número 18. Había edificado la casa de Juana, pero odiaba que lo llamaran tan pronto como se descomponía un grifo. «No te detengas», ordenó Feliciano.
Vamos a casa. En el extremo norte del parque, Feliciano tiró bruscamente las riendas. Un rebaño de reses hacía olas y sus conductores se esforzaban por mantenerlas juntas mientras cruzaban la calle, camino al rastro. Antonio se llevó un pañuelo a la nariz y estornudó. En San Cosme dieron vuelta en el mercado del barrio, una sucesión de puestos que atraían moscas y perros, y de niños que mantenían en equilibrio pesados canastos sobre sus cabezas. Ya casi estaban por llegar. El caballo obedeció a las riendas cuando se volvieron hacia el norte por el nuevo y elegante vecindario de Guerrero, cuyas calles atravesaban un viejo vergel franciscano que databa de los primeros días de la conquista. Fue ahí donde los soldados de Cortés, agobiados por el peso del oro, habían huido de Tenochtitlán durante la noche triste, cuando el conquistador lloró de impotencia. Se decía que el tesoro de Moctezuma se había hundido en el fondo del lago al abatirse las flechas aztecas sobre los soldados españoles en fuga que se abalanzaban por la angosta calzada. Antonio no había hallado oro, pero había comprado su terreno a 3 centavos el metro, cuando la gente vaticinó que la ciudad no se extendería hacia el norte. Todavía se sentía agradablemente complacido por su perspicacia. Pasaron delante de la parada del tranvía de la calle Violeta y volvieron sobre la calmada calle de Héroes, una cerrada llamada así porque estaba previsto terminarla en una imponente rotonda dedicada a los héroes de México y estancada en los restiradores de obras públicas. Ahora, esta dependencia tenía un proyecto mucho más apremiante: el Monumento a la Independencia. El propio don Porfirio le había encomendado la obra. Antonio sintió una oleada de orgullo, excitación y la sensación de un reto. Solo le había estipulado 3 cosas: que la estructura fuera una columna que se alzara en el cuarto círculo del Paseo de la Reforma y que estuviera terminada para la celebración del centenario de 1910. O sea, 3 cosas: que la estructura fuera una columna, que se alzara en el cuarto círculo del Paseo de la Reforma y que estuviera terminada para la celebración del centenario de 1910. Faroles ornamentados, como otros tantos centinelas, se alineaban por la calle. Héroes delante de mansiones cuyos balcones enrejados sobresalían de altas fachadas de piedra. El caballo se detuvo ante el número 45. Un muro bajo sostenía una reja de hierro forjado que permitía ver el camino circular y la casa. Cerca de la reja había un viejo fresno con el tronco invadido de bugambilias y rodeado de árboles cubiertos de mimosas. Ahora lo iluminaba la brillantez de una luz del sol, revistiendo sus viejas ramas de un atavío regio. Antonio sentía todo su ser lleno de gozo, el gozo de un hombre en armonía con su trabajo, su esposa, su familia y su Dios. Ladrando como salvajes, los grandes daneses corrieron por el camino de coches
y llegaron a la verja antes que Demetrio. Antonio miró su casa. La cabecita de Antonieta apareció debajo de una maceta en la baranda de la galería, haciéndole señas con la mano. Capítulo 3, 1903. En el dormitorio que compartía con Alicia, junto al boudoir, la salita de su madre, Antonieta volvía su cabecita de un lado a otro en la cama, resistiéndose a la siesta que todavía le imponían. A los 3 años, era una niña activa, precoz, incapaz ya de dormir prolongadas siestas. Hoy, a través de la puerta de comunicación, oía el leve choque de las tenacillas de rizar el cabello en manos de Domitila, señal de que su madre se preparaba para salir. La niña se levantó y se arrodilló frente a la puerta para atisbar por el ojo de la cerradura, como solía hacerlo cuando no podía dormir. Oyó a su madre decirle a Domitila: anda, ve y dile al señor que se apure, porque si no, llegaremos tarde. Recuérdale que es el invitado de honor. El relinchar de los caballos indicaba que el carruaje ya estaba frente a la casa. Vio a su mamá salir del vestíbulo como un torbellino. Oyó los taconazos cruzar el vestíbulo y el golpazo de la puerta de la galería. Mamá se había ido. Papá también se iba. Levantando su largo camisón, la nenita se puso en pie de un brinco y abrió la puerta de las habitaciones de su madre. Descalza, atravesó rápidamente el vestíbulo y subió las escaleras corriendo para meterse por el angosto espacio entre las puertas, hinchadas por la humedad que daban a la terraza sobre el jardín lateral. Cayó de rodillas frente a la balaustrada y de un empujón enérgico metió la cabeza entre 2 columnitas de piedra. Adiós, mamá, adiós, papá, gritó. Había llegado justo a tiempo para ver desaparecer el bajo bordado de la capa de su madre, mientras la corpulenta figura de su padre la ayudaba a entrar en el carruaje. Adiós, adiós, siguió gritando, sin apartar la mirada del carruaje que tomaba la curva del camino. Alcanzó a ver el zarape de Demetrio, quien se aprestaba a abrir las puertas de la calle. Se habían ido. Antonieta intentó sacar la cabeza forcejeando y empujándose con las manos, pero la tenía irremediablemente atascada entre las columnas de la balaustrada. El primer goterón de una tormenta vespertina le cayó en la nariz. Ahora, de unos enormes ojos color café, brotaban lágrimas de frustración y temor, y se oyó un gemido angustioso. Mientras la niña se esforzaba por librarse, raspándose las rodillas en el piso de terraza, el gemido se convirtió en una serie de gritos desesperados y la lluvia en aguacero. A través de los truenos y sus propios gritos,
oyó la voz de Sabrina, su nana, quien luchaba por abrir el pesado par de puertas hinchadas. Amorcito, ¿qué has hecho? Cálmate, pequeñita, que Sabina va a sacarte de ahí. La intensidad de los sollozos empezó a disminuir tan pronto como la presencia de Sabina tranquilizó a la angustiada niña. Un terrible relámpago iluminó la terraza y el trueno ahogó sus gritos débiles ya. El corazón de Sabina latía con fuerza, pero no dejó de hablar mientras batallaba con las puertas. Antonieta era una niña precoz e impredecible, y ella, Sabina, la tenía bajo su responsabilidad. Sin duda, los caballos la habían despertado al alejarse al carruaje con los señores. A veces, la pobre criatura se espantaba cuando sus padres salían de casa. Tenía buenas razones para sentirse abandonada. No era frecuente que su madre le diera un beso de adiós o de buenas noches, y no ignoraba Sabina que la señora no quería a esta criatura de tez oscura, a esta morenita. Ya vengo, amorcito. Finalmente la robusta nana india dio un fuerte empujón, abrió la puerta, corrió hacia la niña y al instante se hizo cargo de la situación. Ahora escúchame, Toñeta, si has podido meter la cabeza, también puedes sacarla, declaró Sabina. Vamos, despacito, cálmate. Sacó hacia atrás los cabellos largos y mojados. Deja que Sabina te sujete las orejitas. Así es, baja la barbilla. Ya estaba fuera. Con un sollozo de alegría, la niñita empapada se arrojó en brazos de su nana y sumió la mejilla arañada en un mojado cuello almidonado. Sentado en el pabellón, Beto, aburrido, mordisqueaba un trozo de queso. La vida era tediosa cuando no estaba Antonio, que si a Puebla en busca de Azulejos, que a Querétaro por piedra de cantera, y ahora a Guanajuato para la inauguración de su teatro. Cuantos más éxitos lograba su hermano, menos tiempo pasaba en casa. Gracias a Dios que en este viaje se había llevado consigo a Cristina y estaría más tiempo ausente a medida que progresara el monumento, razonó Beto, pero sintió una oleada de orgullo al pensar en la saya arquitectónica de su hermano. La piedra angular había sido colocada el año anterior y la base estaba casi terminada. Se levantaría una columna de 40 metros para sostener a la Victoria alada, volando muy por encima de la ciudad. Los restos mortales de los héroes de la independencia serían exhumados y enterrados en la cripta. Beto conocía cada una de las especificaciones del monumento, puesto que cualquier conversación con Antonio desembocaban siempre en ese tema. Flexionando su rodilla inflamada por la artritis, Beto agarró el periódico de la mañana. 31 de octubre, leyendo en voz alta, plegando la primera plana del Imperial con una fotografía de los puestos de la Alameda Central, cargados de calaveras de azúcar y esqueletos danzantes, así como la colección habitual de cabras y corderos de algodón de azúcar elaborados para el Día de Muertos. ¿Cuándo celebraremos el Día de los Vivientes?, preguntó, dirigiéndose al loro, y arrojó el periódico. ¿Sabías que ese pillo americano de Dogenny ha perforado en Tampico un surtidor de petróleo? Oro negro que brota hacia el cielo, pero salpica condenadamente poco en las arcas. Escucha esto. Nuestro amado presidente le ha vendido cientos de hectáreas
por menos de $1 cada una. Menso, pendejo, garró el lorito. Beto se inclinó sobre la mesa y posó la mirada al jardín. Se fijó en un lazo blanco que sujetaba unos cabellos largos y que aparecía y desaparecía sobre una montaña volcánica cerca del establo. Un naranjo lo ocultaba a medias. El lazo blanco se inclinó sobre una flor de cacto, desapareció de la vista y reapareció junto a la fuente. Toñeta, se oyó gritar a Sabina, no te acerques demasiado, te vas a mojar. La niña metió la mano en la fuente para recoger un velero náufrago y Beto observó que el lazo para el pelo colgaba desmadejado por la espalda de la niña, mientras ésta y el velero eran azotados por una tempestad producida por la fuente. Arrojando el lazo mojado en una maceta, desapareció por el camino de los gallineros. Alicia había dado vueltas y vueltas durante más de 1 hora en la carriola, jalada por una cabra. Beto la había visto sacudir el polvo del asiento con un finísimo pañuelo de encaje antes de sentarse. Había observado que cuando esa niña plantaba flores en su parcelita, se ponía guantes y un sombrero de paja por encima del lazo de su cabello. El sombrero de Antonieta, a pesar de las órdenes estrictas de Cristina para que siempre lo hubiera puesto en el jardín para protegerse del sol, solía estar tirado por ahí, olvidado sobre cualquier arbusto. Qué diferentes eran las 2 niñas, inclusive en el color de su piel. Desde que empezó a gatear, las sirvientas apodaron a la pequeña la morena y a Alicia la bonita. Beto reconocía que quizá hubiera sangre mora en sus antepasados españoles, pero lo que había teñido el cutis de la hija de Cristina era su sangre india zapoteca. Bah, ¿qué importaba? La pequeña Antonieta tenía rasgos aristocráticos y una mente vivaz. La niña se había refugiado en el pabellón desde que aprendió a andar. Aquella sobrinita suya se había convertido en su compañera, escuchándolo atentamente mientras él leía las noticias en voz alta, leyéndole sus cuentos de hadas a él, con aquellos ojos morenos muy abiertos por el drama que ella misma inventaba. El chorro incesante de preguntas lo obligaban a engrasar las ruedas de su oxidado cerebro, y el afecto espontáneo de la niña había despertado en él una ternura recién descubierta. Beto observó que la cabra daba otra vuelta por el camino, jalando de su incansable pasajera. Se echó la boina sobre los ojos y empezó a dormitar. Seguía dormitando cuando Antonieta llegó de puntillas con un polluelo en el bolsillo y le levantó la boina. El polluelo pió con voz aguda. Beto abrió un ojo y sonrió a la niñita que traía el delantal manchado y plumas de pollo enredadas en sus largos rizos. Mamá y papá llegan a casa mañana y Sabina nos va a llevar ahora mismo a la Alameda para comprar calaveras de azúcar. Necesito saber si la tuya la quieres de ojos azules o rojos. Rojos, dijo Beto, y volvió a taparse los ojos con la boina. Agotada, Cristina reposaba en su chaise longue. El viaje de regreso desde
Guanajuato, había resultado interminable, con el tren traqueteando sobre las vías angostas y serpenteantes del ramal de Querétaro, y luego la larga espera hasta que llegó del norte el tren estadounidense. En la estación de la Ciudad de México, el gentío los había sometido a codazos y empeñones, abriéndose paso a través del éxodo anual por el Día de Muertos. Trenes, tranvías y carruajes públicos estaban atestados de gente que retornaban a sus aldeas, algunos que se erigían en tropel hacia iglesias y cementerios próximos, las mujeres con un chiquillo a la espalda, otro en el vientre, una canasta de comidas bajo el brazo y un ramo de brillantes campesúchiles en la mano. Odiaba esas pequeñas caléndulas anaranjadas que llenaban los mercados de flores y el olor almizcleño que impregnaba los dedos mucho después de que las flores hubieran quedado sobre las tumbas. Odiaba los cementerios y había prohibido que metieran esas flores en la casa. Año tras año, a pesar de todo, el desagradable aroma surgía de las habitaciones de las servidumbres. Semanas después, se alimentaría con las flores secas a las gallinas, que producirían entonces huevos con las yemas de un color anaranjado brillante. El 1 y 2 de noviembre eran siempre días agotadores. Este año, de los 15 sirvientes que componían el personal, 8 habían pedido permiso para ir a sus pueblos. No se les podía negar y había que contar con 3 días de vacaciones que siempre se prolongaban hasta 4 o 5. Cristina tiró de la campanilla para llamar a Domitila y después se recostó en los cojines de plumas. «Quiero que desempaques», ordenó la muchacha. «Pon el terciopelo negro sobre el maniquí y desarrúgalo con vapor». Se quitó el chongo postizo, se sacudió la cabellera y, enroscando las plumas de un adorno alrededor del dedo, agregó: «Llévate esto y dame el programa que está encima de mi maleta. Gracias». Acariciando el retrato de la carátula, Cristina desarrugó el papel. «Aída, por la compañía de la Ópera de Milán». Ahí estaba él, Giorgio Cassini. Había sido un estreno brillante. Antonio había convertido el viejo Teatro Juárez de Guanajuato en el rubí del califa entre las gemas arquitectónicamente de aquella ciudad colonial. Un peristilo dórico coronado por 8 graciosas musas flotaban en el cielo, tachonado de estrellas. Los asientos de rico terciopelo armonizaban con el esplendor morisco, y cuando se encendieron las luces, el auditorio, admirado, se quedó sin aliento. Antonio y ella habían ocupado el palco junto al del presidente don Porfirio, donde todo el acero y granito permanecía sentado tieso como un poste, inclusive cuando dormitaba. A los 73 años todavía conservaba su esbeltez y su porte militar. Doña Carmelita, la esposa del presidente, sentada entre su esposo y el gobernador, hacía comentarios, volviéndose ora hacia el uno, ora hacia el otro, para lucir su tiara de pedrería. Doña Carmelita era una hermosa mujer,
35 años más joven que su marido, de buena cuna y bien educada. Fue ella quien pulió a aquel tosco soldado hasta proporcionarle la brillantez de una personalidad internacional. Con que fuera Antonio solo un poquito más político, meditaba sombríamente Cristina. No, ya hay suficientes lambiscones alrededor del viejo para lamerle las botas, le había contestado más de una vez. Así era como terminaba siempre el tema. Cristina admiraba a la refinada esposa del presidente. Durante el entreacto, ambas habían comentado su deleite mutuo al cabalgar temprano por la mañana en el bosque de Chapultepec, donde se encontraban frecuentemente cuando don Porfirio cambiaba su residencia al castillo en verano. Pero, se dijo Cristina con una sonrisa complacida, me han prestado tanta atención como a usted. Se recostó cerrando los ojos para vivir de nuevo ese gozo que había sentido sabiendo que todos la miraban, con el collar de rubíes brillando sobre su cutis blanco, acentuado por el audaz escote del vestido de terciopelo negro. Las luces del anfiteatro se habían apagado, se levantó el telón y entonces, cantando las apasionadas arias, la voz gloriosa del tenor Giorgio Cassini llenó el teatro. Ella se había sentido hipnotizada, como flotando para captar cada una de las bellas notas como si fueran luciérnagas. Después de que cesaron los últimos aplausos y que las luces iluminaron el teatro lleno, Cassini la había mirado, a ella, y una vez más se había inclinado profunda, reverentemente. Cristina se sumió aún más entre los cojines, dándose el lujo de abandonarse a la fantasía. En el banquete que siguió a la función, le había arrancado a Cassini la promesa de que en la capital cantaría para sus invitados el domingo por la tarde, cuando Antonio y ella recibían tradicionalmente a sus selectas amistades. Reanimada por una siesta, Cristina se dirigió a su escritorio y tomó el montón de cartas, mensajes e invitaciones que se habían acumulado durante su ausencia. Un mensaje de su hermano José estaba encima de todas. Con un mal presentimiento rompió el acre. Mi queridísima hermana, esto puede parecerte frívolo, pero le debo un favor a Renata Strozzi. La última función de la obra será el domingo. Lo correcto es hacerle un regalo o invitarla a cenar. Tengo que decirte cuánto cuesta una cena en Silvaín. Puedo contar contigo. Siempre tuyo, José. Hizo pedazos la carta. Dinero, dinero. Nunca había sido suficiente para su familia. ¿Cómo iba a poder justificar un gasto más? Cristina abrió el cajón del secréter Luis XV y sacó su libro de cuentas. Rápidamente recorrió la página de gastos de la casa. El mes pasado, los 3 pesos diarios asignados para alimentos habían sumado 110 pesos para pagarle al abarrotero español caprichos tales como caracoles vivos importados de Francia y calamares de España, antojos de Antonio. Con las sirvientas todavía ausentes, pensó, esta semana podía ahorrar los 15 centavos diarios que le daba a cada una para el pan. Cristina se había quejado con su esposo. Es solo un pretexto para chismorrear en la panadería local. No me importa.
es suyo para gastarlo como quieran, y tal vez eso las anime a ahorrar, respondió tercamente Antonio. Con mucho cuidado, Cristina estudió la lista de alimentos: maíz, frijoles, arroz. Había lo suficiente en los barriles para terminar el mes, pero según su inventario, tendría que mandar traer 2 costales de azúcar y 2 de harina. Antonio pagaba siempre a los embarques de vinos que importaba de Francia. Lo único que fluctuaba era el precio de los alimentos enlatados. A veces, cuando Antonio estaba fuera, podía ahorrar 50 centavos diarios en fruta, pero esta vez, mientras estuvieron en Guanajuato, Beto y las nanas habían consumido la cantidad habitual. Sabía que Beto compartía frutas caras con la vieja Damiana, lo mismo que los quesos que enviaban de los ranchos los hermanos de Antonio. ¿Y en qué contribuía él al presupuesto de la casa? Cerró el libro de golpe. Y después de todo, ¿por qué tenía que rendir cuentas? Desde el punto de vista económico, la esposa era esclava de su marido. ¿Lo comprendería José algún día? Exasperada, vació las monedas que había en un tarro chino y las contó: 30 reales, 3 pesos con 75 centavos. No era suficiente. Más calmadamente, Cristina ponderó la petición de José. Era importante que vieran a su queridísimo hermano con una actriz destacada. El pobre José vivía en la periferia del teatro, un estilo de vida que costaba más de lo que él ganaba. Lingüista, traducía programas y eventualmente alguna obra. Virginia Fábregas, una estrella ascendente en la galaxia mexicana, lo había contratado recientemente para que trabajara en su nuevo teatro. El empleo era una ganga, pero implicaba obligaciones costosas. No podía uno asociarse con personalidades teatrales sin corresponderles. José y también Manuel, su moreno hermano menor, seguían viviendo en la casa. Ninguno se había casado y se esperaba que cada uno contribuyera al bienestar económico de la familia. Manuel era tacaño y quejumbroso, al igual que su padre, quien martirizaba a su madre por cada centavo que gastaba, insistiendo en que anotara hasta el precio de los vulgares mondadientes que mascaba sin cesar. Malditas cuentas. Claro que sí. José tenía que llevarla a Silvaín. Renata Strozzi era una importante actriz italiana. Cristina tecleó con los dedos sobre el escritorio. El único ingreso personal de que disponía, la renta de una casita que había heredado de un pariente, se lo entregaba a su madre. Pobre mamá, su odioso e insolente padre y el condenado Manuel habían vuelto a despedirlo, esta vez de la biblioteca pública. Con grandes dificultades le había conseguido a Antonio un puesto en los archivos, de donde habían desaparecido 2 libros valiosos. Cristina le había arrancado su confesión, se había dejado sobornar por un coleccionista privado. Ella suplicó a Antonio que no se lo contara a Beto. Esa humillación no la habría podido soportar. Una visita a algún misterioso médico, eso era. Se quejaría de problemas femeninos. Aunque Cassini era un gordo snob, debería aguantarlo. Y Antonio se encajó el fez en la cabeza y pasó del vestidor al oratorio, el camino más corto hasta el dormitorio de su esposa.
Llamaba el capricho de Cristina a la capilla abovedada y no sabía decir exactamente si ella había insistido en ese anexo para impresionar a la beata su madre o para alargar la distancia entre sus respectivas camas. Cristina lo vio reflejado en el espejo, de pie, delante de la cómoda. Estaba ajustándose un vaporoso vestido de crepé de chine verde pálido. Qué bueno que ya estés vestido, Antonio. He pensado en la esmeralda. Sacó un collar exquisito de una cajita con candado. ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Ciérramelo, mi amor. No esperarás a que me aguante todo el concierto, ¿verdad? La casa estará llena de féminas desmayadas. Y a todo esto, además de Cassini, ¿quién va a venir? Escapando hábilmente de entre sus brazos, contestó: ayer vi a Adamo Boari en la legación italiana. Acaba de regresar a Chicago y dijo que quería verte. Lo mismo dijo tu amigo el ingeniero Gonzalo Garita. Ellos no quieren oír cantar a Cassini, lo que quieren es enterarse de lo de tu ángel. Y rió. Te he dicho repetidas veces que no es un ángel, es una libertad. ¿Quién ha oído hablar de un ángel con senos? Son asexuados. De todos modos, todavía están todos verdes de envidia porque tú obtuviste el encargo. Antonio consideraba que Adamo Boari era el mejor arquitecto extranjero de México. Su edificio de correos era magnífico y ahora estaba construyendo el enorme Teatro de la Ópera. De modo que quizá lleguen a Boari y Garita. Alguien más que yo conozca, dijo en broma y le besó el hombro. Voy a ocuparme del vino y los licores. Papá, dos niñas impecablemente cepilladas y vestidas estaban en el vestíbulo esperándolo. Cuando sus papás recibían, se permitía que las niñas aparecieran durante la primera hora. Antonio alzó a sus hijas en brazos, intercambió besos con ellas y volvió a dejarlas en el suelo. Las dos están preciosas. Adivina, papá, dijo Alicia. Toñeta se sabe ya los reinos. ¿Qué reinos? El reino animal, el reino mineral y el reino vegetal. Bravo, preciosa. Antonio volvió a besar a su hijita. Ahora, señoritas, si me lo permiten, tengo otros asuntos que atender. A las 8 de la noche, Cassini llevaba más de una hora cantando. Antonio tocó el brazo de Boari. Ya has tenido suficiente. Vámonos al estudio. El italiano sonrió con picardía. Es obvio que para las damas no es suficiente. Fíjate en esa columna corintia envuelta en drapeados. Parece como si la vieja experimentara un orgasmo. Qué maldición para un italiano carecer de oído musical. Beto los vio cuando salían de la sala. Le agradaba Boari, un tipo robusto, cara redonda, pero bien parecido. Oscuros el bigote y el cabello ondulado, y de mirada sagaz. Un hombre con porte de romano, y que conocía a las mujeres. La buena educación le impedía cometer una falta de cortesía hacia la esposa de su amigo, pero Beto sabía que Boari se había rehusado a hacerle el juego a Cristina. Recostado contra la pared del fondo de la sala de música, parcialmente oculto por los cortinones de terciopelo, Beto enfocó la mirada en Cristina, quien se ocupaba
con unos papeles de música y le murmuraba algo a Cassini. Estaba representando su papel de grande dama, y Cassini, demonio lascivo, asentía con la cabeza sin levantar la mirada del surco sensual entre sus senos. Zorra. El fósforo lanzó una breve llamarada y Beto aspiró el humo del cigarro sin apartar la mirada fija de la escena que se desarrollaba junto al piano. Cuando Antonio la cortejaba, Cristina aparentaba jugar con dos barajas, coqueteando con él tan pronto como Antonio daba la espalda. Él había respondido con una magnífica actuación, pasión fingida y después rechazo y ridículo. Ella no lo olvidaría jamás. Apoyando descuidadamente el brazo sobre una consola junto al piano de cola, Cristina posaba ahora junto a un enorme ramo de rosas rojas. Sabía que la estaba observando, que la había estado observando, que la había visto apartar a la competencia, bromeando en italiano, llevando la conversación hacia temas que dejaban fuera a las demás mujeres, tentando a Cassini, tentándolo. Beto pasó a un espacio abierto y lanzó un anillo de humo por encima del hombro carnoso que tiene delante. Antonio seguía amando a esa loba y cerraba los ojos a todos los asquerosos engaños. Hubo otras mujeres, pero fueron pocas las que atrajeron a su hermano. Cuando Antonio volvió de Europa, sus hermanas lo habían atosigado, haciendo desfilar ante él a las más bellas muchachas, los mejores partidos mexicanas recatadas. En el paseo, Antonio divisó a una muñeca fogosa, con cutis de porcelana, y se puso en ridículo en el Café Colón. Era su media hermana de Guadalajara. Beto aspiró hondo el cigarrillo y recordó a otra muchacha, una heredera yanqui procedente de Chicago, cuyo padre contaba su fortuna en cabezas de ganado que llegaran a los famosos rastros. Rebelde e independiente como la mayoría de las féminas estadounidenses, había querido escapar con él, fugarse, pero el padre le jaló las riendas. Después de hacer una visita oficial y aburrirse toda la noche, Antonio y él habían buscado alivio en un cabaret gitano. Ligeramente borracho, Antonio había brincado sobre una mesa para flamenquear a lo salvaje. En medio del zapateado, los aplausos y el castañar, había visto al viejo osobuco entrar en el establecimiento llevando del brazo a una señora que no era su esposa. Ya no volvieron a admitir a Antonio. Beto exhaló un anillo de humo perfecto. ¿Qué tiempos aquellos? Antes de Cristina. Antonio abrió la puerta del estudio y dejó pasar a Adán. El estudio ocupaba un extremo del segundo piso. Era una pieza amplia que daba cabida a 5 respiradores, un pequeño escritorio de cortinas para el contador y el escritorio de Antonio, de superficie plana, macizo, de caoba. Había proyectado el estudio para que aprovechara al máximo la luz del norte. Un tragaluz en el techo eliminaba las sombras largas y tejas metálicas galvanizadas contribuían a conservar el calor. Clavados a la pared había gran cantidad de esbozos de columnas, plataformas, obeliscos, figuras alegóricas, diseños de piso y una hilera de fotografías de columnas conmemorativas
procedentes de toda Europa. Ya veo que has hecho bien tus tareas para el monumento. ¿Te queda tiempo para dar clases? Por supuesto. Me considero indispensable, dijo con una sonrisita. Y a todo esto, enhorabuena. ¿Qué se siente ser director de esa vieja reliquia? No puedo decir que me disguste, contestó Antonio sonriendo ampliamente. Me llegó el día de mi 50º cumpleaños. Antonio sacó una botella de coñac y 2 copas, las colocó en un respirador y jaló de 2 taburetes. La verdad es que llegué bogando sobre una ola de protestas, una ola de estudiantes exaltados, provocaron una rebelión cuyas repercusiones no quiso enfrentar don Porfirio. O sea, inquirió Adamo, la iglesia. Ya sabes lo indulgente que ha sido él. El clero se está metiendo constantemente en las escuelas del gobierno. Los estudiantes acusaron de homosexualidad al cura que daba clases de escultura. La cosa se volvió desagradable. La polémica de siempre entre la iglesia y el Ministerio de Educación. ¿Y qué hicieron en educación? Despedir al director y ponerte a ti para que restablecieras la ley y el orden. Reubel y Velasco renunciaron. Hemos perdido a los mejores maestros. Me han cargado con un subdirector que es pintor de moros y bucaneros. Tengo un profesorado compuesto por modernistas pedantes y mediocres. Exhaló un suspiro. Debe resultar difícil ser mexicano con perspectivas europeas. Adamo miró con simpatía a su corpulento colega mexicano y levantó la copa. A la salud del nuevo director de San Carlos, hombre de talla. Anímate, Antonio. No te traigo aquí para hablar de la academia. ¿Sabes lo que me quita el sueño? Esa esponja que llamamos nuestro subsuelo. Antonio puso los codos sobre el respirador. ¿Te enteraste de algo en Chicago? Trabajé con Millikan Brothers, dijo Adamo, inclinándose hacia adelante. Te he traído un paquete de gráficas. Creo que conoces a Millikan. Esa empresa que ha estado experimentando a orillas del lago Michigan hasta 15 y 20 pisos. Correcto. Están aplicando ese concepto de cimientos flotantes, dijo Antonio. Continúa. Pronto estuvieron enfrascados ambos en el tema de la nueva tecnología, olvidándose de las altas notas del tenor que llegaban flotando desde la planta baja. La música aún se oía en el cuarto de juego de las niñas, en el segundo piso, donde Sabina había pasado casi una hora meciendo a Antonieta. No acabaría nunca de cantar ese tipo de la ópera. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.